Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están para todos? Nuevamente con estas entrevistas de Todo Jujuy para Ledesma, y hoy vamos a hablar de algo que cada día va teniendo más espacios en nuestra casa, y también creo que es tomar conciencia. Hablamos del diseño sustentable, de cuidar nuestro medio ambiente y cuidarnos a nosotros mismos, así que le damos la bienvenida a Paz Corominas. Paz, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Maru, por la invitación. Para mí también es un placer, ¿no?, poder comunicar cuál es la acción ambiental que hacemos de Fanplástico y obviamente sobre nuestro emprendimiento. Obviamente hablamos de esto de cuidar el medio ambiente, de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo te nació esa necesidad, esa vocación? Porque por un lado vos sos arquitecta, pero empezaste a incursionar con todo esto del reciclaje. ¿Cómo fue eso? La transición a ser diseñadora, por así decirlo, empezó, y también a ver otras vetas de la arquitectura, con mi primer emprendimiento, que fue el Centro Cultural Coquena, hace varios años atrás, en donde yo empecé a trabajar montajes escenográficos con descartes. A falta de recursos como para comprar material nuevo, que hoy agradezco que no haya sido desde ese lugar, empezamos a generar espacios escenográficos para cada banda que iba, con descarte del propio espacio y descarte de los espacios aledaños. Y una vez que cerró el centro cultural, bueno, yo me encontré en una necesidad de, primero, buscar mi propio espacio laboral, ¿no?, que ya venía como con esa idea de poder generar algo personal, y con mucho descarte plástico en mi propia vivienda. Soy madre y estaba ya embarazada en ese momento de mi segunda hija, y venía juntando la bolsa de los pañales porque ya me hacía ruido, ¿no?, como tirar todo ese paquete todo el tiempo con el consumo de lo que es un pañal descartable. Y ahí empecé a incursionar en cómo meterme en el mundo del reciclaje. Yo quería, había ya transitado esta cuestión escenográfica reutilizando material, ¿no? Sí. O sea, el material sí se decoraba, pero siempre se veía que era el propio material. Usando diario, se veía el diario en otras formas, pero siempre se veía, y yo quería algo que realmente lo transforme, ¿no? Y encontré en esta técnica que utilizo, que se llama termofusión, cómo transformar el plástico en un nuevo material. ¿Plástico como plástico qué? ¿Botellas de plástico, bolsas de plástico? ¿Qué plástico empezaste a usar? Empecé a trabajar con bolsas, ¿no? En ese momento, al inicio, era cualquier tipo de bolsa, incluso todo lo que era el packaging de descarte de snacks, por ejemplo, también los usaba. Y a incursionar, era como muy explorativo, incluso eso, lo empecé con la plancha de mi casa, en el lavadero de mi casa, literalmente. Hasta que, bueno, después ya cuando empecé a investigar más y puse más cabeza en la investigación, digamos, me gusta mucho esa parte que tiene que ver con el laboratorio, con poder generar realmente un material de calidad, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí fue como descartando algunos plásticos, y bueno, me quedé así con la bolsa, que bueno, es por ejemplo la bolsa del paquete de azúcar, del sachet de leche, el de yogur, todo el packaging y el envoltorio del papel higiénico, servilletas de papel, todo lo que es lactales de consumo. Porque en particular Fanplástico, el propósito que tiene hoy en cuanto a su impacto ambiental y cómo recibe el plástico, ¿no?, es concientizar a la escala domicilio y a la pequeña escala de comercios, y es por eso que recibimos el plástico de ahí, ¿no? Transmitimos la información vía WhatsApp o por las redes, sí, de qué tipo de plástico. Acompañamos también en esta de que nos pueden enviar fotos si tienen alguna duda, sin ningún inconveniente, porque bueno, estamos aprendiendo todos, y bueno, entonces por eso trabajamos con el descarte domiciliario y de pequeña escala de comercio. Ahora, ¿cómo vas viendo la gente? ¿Hace cuánto que empezaste con esto? Y bueno, desde el primer día que planché el plástico, sí, son un poquito más de 4 años. ¿Viste evolución en la gente, en la cabeza de la gente, del vecino, de quien te va dando ese descarte de la casa? Sí. Literalmente encontré mucha gente que no encontraba los espacios a dónde llevar o sea, tenía la intención de hacerlo, y como que siempre terminaba en pos de, bueno, voy a mezclar todo, sí, porque se llevan todo mezclado, ¿no?, que es un poco lo que piensa la mayoría de las personas, tal cual.
y que bueno, yo siempre lo que compartimos es el cambio para que sea una escala ciudad urbana, es un cambio desde el lugar incluso de la arquitectura, digamos, el impacto en el que escala el urbanismo, el que impacta el urbanismo es en periodos de 10, 20, 30 años, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que si vamos a esperar ese tiempo para un cambio a escala ciudad, bueno, nos quedamos ahí, ¿no? Sin la posibilidad de accionar. Entonces siempre invito a que hoy sí tenemos mucha gente emprendiendo con descarte, entonces que hagamos la logística de separar en origen y que llevemos a esos destinos, ¿no? Que hoy son emprendimientos. Bien. Y que sí, parte de la acción y de entender cuál es nuestro consumo y de entendernos como consumidores conscientes es hacernos responsables tanto del contenido, así como cuidamos el arroz hasta el último, sí, como del contenedor, ¿no? Entonces puede decir, bueno, hoy separo el plástico, Fanplástico lo recibe, lo llevo a un punto limpio. Porque tampoco hacemos recolección domiciliaria. Claro. Tenemos un punto limpio en el centro y ahí convocamos a todos a que lleven las bolsas. Hablamos de procesos, ¿no? Vos tenés el plástico, lo empezás a planchar. ¿Cuánto te demora en que termine algo, en que se transforme en otra cosa? Y bueno, si encaramos, podríamos hacer una riñonera una sola en un día, por ejemplo, ¿no? Si empezamos el proceso no desde cero, porque ya tendríamos el plástico en el taller, porque también eso está bueno recalcar de todos los procesos de reciclaje, que tienen toda una trastienda, por así decirlo. La limpieza, ¿no? O sea, más allá de la limpieza, y eso es recolectarlo. Sí. Que tenía que ver con esto que te hablaba, ¿no? O sea, empezar a juntar cada vez más gente que tome esa conciencia y que lleve el plástico a como lo necesitamos también y en las mejores condiciones. Y sí, o sea, una sola riñonera la podríamos elaborar en un día, ¿no? En eso, en limpiar el plástico, el proceso es eso, abrir, primero estoqueamos por color, por el tipo de bolsa, después limpiamos, se limpia y se seca, obviamente que también depende del clima, cómo son los tiempos. Después se abren todos los plásticos y se selecciona según la estampa que vamos a diseñar, ¿no? La estampa, llámese, así queremos diseñar esto, no sé, una estampa toda azul o negra, o como la que está acá, que la llamamos Escocia, o esta que también está acá, que le decimos picadillo. Cada una tiene un recurso distinto. Generamos los recursos, sí, después hacemos la termofusión. La termofusión es esto, superponer como una torta de hojaldre, pero de plástico. De plástico. Y sin dulce de leche. Pero eso se van haciendo y se van haciendo, no sé, como, el tamaño, como planchas. Claro, planchas. Nosotros le decimos paño, Fanplástico, pero hay otra gente que también hace termofusión y le dice placa. Ese tamaño, lo que sería similar a una tela, depende del tamaño de la plancha que cada persona tenga, ¿no? Y de eso, por ejemplo, yo te digo una riñonera, ¿qué es reciclado y qué parte vos invertís en comprar? O sea, ¿qué es lo que no sería reciclado? ¿Lo mínimo? Sí, bueno, lo que es un insumo 0 kilómetro, digamos, que viene comprado de la tienda, son todos los avíos. Serían los cierres, deslizadores, las tiras y nada más. Pero después es todo, o sea, el producto en sí podríamos decir que es casi un 85% plástico recuperado y reciclado. Como ese ejemplo hay un montón de cosas y me parece que es crear conciencia, ¿no? De que lo que muchas veces tiramos para ustedes y para todos es materia prima, en realidad. Y la idea es esa. ¿Podrías repetir a la gente a dónde son los puntos para ir a llevar las cosas? Sí, nosotros tenemos 2 puntos limpios. Uno es en el centro, en Guajira Resto Bar, que es Sarmiento 154, de lunes a viernes, de 9 a 7 de la tarde. Está bueno porque es un lugar céntrico y de horario corrido. Y después en el taller Fanplástico, en Barrio Los Huaicos, que ahí pasamos info por privado. En nuestras redes sociales se pueden contactar. En Instagram somos Fanplástico ARG, y si no por WhatsApp al 3884-701-546. Paz, gracias por este ratito. Muchas gracias a vos por la invitación. Hoy hablamos un poco más de esto, ¿no? De crear conciencia con diseño sustentable, que seguramente en casa tenemos un montón de bolsas que van a la basura. Bueno, esas bolsas pueden transformarse en algo útil. Muchas gracias y será hasta la próxima.